Mano a Mano. La temperatura en Ciudad Capital, 22,1. Arrancamos otra edición de Mano a Mano. Vamos a hablar del retorno de las clases, los niños que están en esa disyuntiva junto a sus núcleos familiares, por el sí o por el no. Sistema híbrido presencial, finalmente esa disyuntiva intentaremos desentrañarla en el transcurso de esta noche. Gabriel Espínola, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un gusto, bienvenido. Igualmente, Roberto, y a la audiencia también, buenas noches. De entrada, ¿cuál es la posición de los docentes en general? ¿Están siguiendo muy de cerca? Hay un ministro que no se caracteriza precisamente por su apertura. Van desencontrados, casi erráticos, ¿no? Sí, la posición de la OTEB auténtica es la presencialidad, pero una presencialidad de manera segura en lo que respecta a la bioseguridad propiamente y a las condiciones edilicias. Si se garantiza las condiciones de salubridad en las instituciones educativas, nosotros vamos a estar en la misma. Si no, evidentemente que no lo vamos a hacer. Sí, no vamos a ser parte del aumento del contagio ni del peligro, pero somos absolutamente conscientes que podríamos recuperar y vamos a recuperar lo que fue cuasi fracaso 2020 solo con la presencialidad. O sea que ustedes parten de la premisa que si se diesen las condiciones, de ahí hay que partir y ese es el desafío, prefieren del 1 al 10, 9 la presencialidad. Desde luego, toda la vida. El maestro siempre ha apostado desde lo presencial a desarrollar el proceso de enseñanza. Lo que más nos aproxima y puede consolidar el aprendizaje es la presencialidad. En el mundo ciertamente la pandemia ha afectado y de sobremanera a los sectores más carenciados en los diversos aspectos, tanto educativos y fundamentalmente también de salud. ¿Por qué no consideran tan siquiera la posibilidad de la virtualidad? La bajísima conectividad en Paraguay hace que esto no sea posible subencaminar hacia lo que nos podría aproximar al aprendizaje. No tenemos elementos tecnológicos adecuados, nuestra formación para el desarrollo de educación a distancia por medio virtual es absolutamente débil por la irresponsabilidad de las autoridades, no porque los docentes no lo quisieran. Han tenido y siguen teniendo un proyecto del Fondo de Excelencia de unos 86 millones de dólares que sobró del paquete de 124 millones de dólares que contempló y que contempla una formación a 40.500 docentes, llegaron solo al 2019 a 8.000 cuando era el tiempo de finiquitar ese proyecto. Entonces, esa irresponsabilidad hoy la quieren seguir cargando con el desarrollo de educación virtual sin estos elementos fundamentales que tienen que ver con la conectividad, con los elementos tecnológicos y la formación del docente. Ahora, se va a dar una suerte de interregno. ¿Cuándo tendrían que arrancar las clases, Gabriel? Inicialmente está prevista para el 2 de marzo. Si mañana fuera 2 de marzo, no hay clase. Por eso, van a dejar que empiecen y después van a tomarse ese tiempo para evaluar si funciona el sistema, o tendría que darse una suerte de previa, de cursillo de preingreso antes de decir sí, estamos decididos a concurrir a las aulas. Nosotros desde el día jueves, por el propio calendario, el 11 de febrero, empezamos a estar presentes en las instituciones educativas como parte del periodo de preclase, y de ahí al 22 de febrero estamos emplazando al Ministerio de Educación y Ciencia para que pueda hacer pública la nómina de las instituciones educativas que cuentan con las condiciones edilicias y las condiciones de bioseguridad para poder albergar desde el 2 de febrero en los lugares donde se vaya a dar esta condición. Nosotros creemos y estamos seguros que en las zonas rurales, que ha sido la más afectada en el 2020 por la falta de estos elementos tecnológicos y la conectividad y también la formación del docente, hay condiciones más propicias para la presencialidad porque no tenemos
una cantidad desmedida, por decirlo así, por el protocolo que establece grupos de no más de 15 o grupos de 10, y esa condición hace a que sea posible el desarrollo de la presencialidad en las zonas rurales. En las zonas urbanas, evidentemente que los cuidados deben ser mucho más rigurosos, por lo que se está hoy día con la presencia de los contagios masivos. Déjame entender, Gabriel, ustedes dicen queremos irnos, obviamente eso va a depender entonces de una prueba, logística, medidas de bioseguridad, todo eso, o sea que van a tener otra vez como supervisores que en la siguiente semana van a estar también recorriendo los centros educativos y a partir de allí se daría la venia por el sí o por el no. Efectivamente, y esperamos que eso vaya a producir, más que supervisor, esperamos la presencia en hechos concretos de que vaya a acondicionarse los espacios sanitarios, a tener los lavatorios, a tener los insumos, a garantizar el personal en las instituciones que haga falta contar con nuevo personal para el servicio de limpieza, a fin de que esta tarea no vaya a desarrollar o los padres de familia, o los propios estudiantes, o los docentes, y menos aún cargar a la comunidad educativa del costo que significa contar con todos estos elementos que pareciera ser es el camino que nos están indicando e induciendo las autoridades de educación. O sea que vale decir entonces que el ministerio tendría que hacerse de brigadas que apunten a la limpieza, contratar empresas, tercerizarlas si hace falta. Hoy por hoy seguramente tienen 2 o 3, o sea, no estamos hablando de la dinámica común y tradicional. En pandemia tendrían que reposicionarse y rearmarse los cuadros, cosa que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque apenas se tiene una dotación de docentes. No hay plata, te dice PETA, para arrancar de una todo lo que significa remodelar, recomponer en términos edilicios. No estarían pidiendo mucho y a cambio de eso van a ofrecer la virtualidad y finalmente ustedes dicen, no, pero eso es imposible porque tampoco tenemos redes, no hay fibra óptica. Casi muchos dirán, va a ser un año perdido el 2021 como el 2020 o no hay que ser extremistas y tan pesimistas. Podemos llegar a esta situación por la irresponsabilidad de las autoridades. Tuvieron 2020 todo el tiempo, obras en general no paró. ¿Qué pasó con la intervención de las instituciones educativas que están en las condiciones que hoy día están? Entonces, esa responsabilidad no se puede transferir, no se debe transferir. Hay una entidad rectora, debe asumir su función de entidad rectora, el Ministerio de Educación y Culto. No solamente ser rectora para proyectar adoctrinamiento a partir de conexiones que el ministro últimamente nos tiene acostumbrados. Bueno, por un lado, entonces claramente en cuanto a clases presenciales. Lo otro, se parte luego de la premisa que es imposible solamente Asunción, probablemente Central, algunas cabeceras departamentales. En cuanto a los establecimientos rurales, el docente ya no está en condiciones de ofrecer su teléfono, su propia plata, comprar saldo para de alguna u otra manera asistir y auxiliar a los niños. Lo ha hecho el 2020, entregando el material físico, apeligrando inclusive la posibilidad de contagiarse yendo a los propios domicilios. O sea, como hecho solidario, evidentemente que no se está ajeno. Pero no puede ser política eso. Tenemos recursos en Paraguay. Están mal ubicados y mal utilizados, ciertamente. Pero Paraguay debe avanzar mucho más allá de lo que hoy está invirtiendo, que no supera el 3,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, con esa situación y pretender incorporar sin tener las condiciones básicas, educación a distancia por medios virtuales, es como dejar solo en los papeles, pero en los hechos reales eso no va a suceder. Nos tiene por ciertamente las autoridades actuales acostumbradas a enunciar números, pero números que no se adecuan a la realidad porque finalmente... Son pintados. Claro, porque se induce a producir informes que no son ciertas. O sea que podemos hablar de cifras maquilladas. Y hablando ustedes, porque esa es la dinámica propia de una comunidad educativa, con los padres, pulsando la posición de ellos en los núcleos familiares, ¿cuál es la orientación? ¿También quieren la presencialidad o hay mucho temor? La mayoría pretende la presencialidad. Hay problemas reales en la familia en términos de
podemos hablar de falta de conocimiento, de falta de ser parte del proceso, de innovaciones, de nuevos contenidos curriculares, pero también tiene que ver con la situación económica. Papá y mamá no siempre están en casa. Quien acompaña al chico, al niño, la niña, al adolescente, para que ese proceso que se pretende encaminar desde lo virtual tenga sustanciabilidad en el encaminamiento hacia el aprendizaje. O sea, esa es una realidad que tenemos en el Paraguay. Entonces, cargar y inducir a que el proceso se haya dado porque se bajó datos y se bajó contenido y se transfirió aquello, eso no es precisamente educación, y menos educación virtual. Y si no arrancan las clases o arrancasen solamente en teoría y ustedes no asisten, no van a las escuelas, últimas van, pero no dictan cátedra, ¿de qué posibilidad, cuál es lo tangible como plan B, Gabriel? ¿Qué ofrecen a cambio de? Yo creo que aquí hay que asumir con la absoluta seriedad de hacer de la educación pública política de Estado. Y ese encaminamiento hacia la política de Estado debe ser intransferible. O sea, nosotros no podemos cargar a los padres de familia a que sean los proveedores de los insumos necesarios en las instituciones educativas. No podemos cargar a los docentes y a los estudiantes a que ellos sean los responsables de la desinfección de las aulas. Es necesario, ciertamente, cumplir con los protocolos y nosotros, con lo que significa de posibilidades reales, lo vamos a hacer, pero no vamos a acompañar la posibilidad también de ser parte de propiciar mayores contagios por la irresponsabilidad de las autoridades actuales. Desde el día de ayer debió de desembolsarse recursos financieros a los directores que hasta la fecha no ha llegado o ha llegado solo a ciertos estamentos. Entonces, ante esa situación y el creciente contagio que se está produciendo, probablemente algunos departamentos de por sí no llegarán a iniciar y seguramente se va a transferir semanas o meses por la situación misma de la pandemia. Pero Paraguay como que tiene dos realidades, una es la zona rural y otra es las zonas urbanas y la zona suburbana. Entonces, la zona rural donde existen condiciones y se garantiza desde el punto de vista de la salubridad esas condiciones básicas, tenemos que empezar las clases. Bueno, Gabriel, un pantallazo muy rápido. Esta sería la posición de la federación de ustedes, el gremio que encabezás. Intercambiando criterios, ¿qué dicen los otros? Estamos en la misma posición. Nosotros no vamos a ser parte de esa irresponsabilidad y acompañar esa irresponsabilidad diciendo, bueno, vamos todos a la clase presencial. Somos conscientes que desde lo presencial podemos y debemos de tener solidez en el aprendizaje, en la interacción de los estudiantes, con los protocolos correspondientes como está establecido a fin de que no sea desde ese estamento el aumento de los contagios. Por otro lado, no tenemos solamente esa seguridad como necesidad, tenemos también la seguridad de la alimentación básica. Los presupuestos hoy día para la alimentación básica no está siendo utilizado como derecho, sino como negocio, de la que hacen los gobernadores, muchos intendentes y de las propias autoridades del Ministerio de Educación. Ahora, ¿no sería arriesgar, y mucho especialmente a los chiquitos de jardín, preescolar, los primeros grados, Gabriel? Se parte también, obviamente, uno piensa como padre, ustedes lo son en la mayoría de los casos, y es la segunda familia de la comunidad educativa. Es francamente peligroso, sin embargo, la tendencia en países de la región apunta a eso, aunque la Argentina también se está en la misma disyuntiva. No, evidentemente, por eso el peligro siempre está latente. Aunque tú te cuides en el tránsito, vaya a la velocidad correcta, use el cinturón, tenga la luz baja prendida, viene otro y te atropellas. Bueno, con el virus puede ocurrir lo mismo. Si no tenemos los cuidados, por más que nos quedemos en casa y en casa no descuidamos, bueno, también el virus va a entrar. Entonces, esto será superado con las vacunas o con el contagio masivo. Pero no queremos el contagio masivo, eso trae otro peligro. Entonces, bueno, hay que vacunar. Nos vemos precisamente gestiones que nos encaminen a que de manera
pronta en el tiempo vayamos a tener esa vacunación masiva. Entonces, evidentemente que ese peligro está, pero hay que tener los cuidados correspondientes. Desde luego, en zonas donde hay contagio masivo, creo que ni esperamos que las autoridades no sean doblemente irresponsables al habilitar la institución para el efecto. Insisto, Gabriel, o sea que vía virtual casi imposible, y me preguntan si no hay internet, las aulas no están preparadas. ¿Cuál es la opción? Solamente la presencialidad. Se pinta el peor panorama con los chicos en clase porque justamente hacemos alusión a las medidas de bioseguridad, a la falta de logística, no hay plata para comprar los insumos básicos de higiene. Entonces, ¿se tendría que postergar como mínimo el arranque de las clases? Se debe acompañar con material físico, con guías didácticas adecuadas. Se puede utilizar los medios de comunicación para el efecto. Lamentablemente Paraguay estamos realmente atrasados en eso. Desde el año 98 la Ley General de Educación habilita la posibilidad de que se instalen medios de comunicación educativos. Hasta hoy día Paraguay, el Ministerio de Educación y Ciencia no lo tiene. Y bueno, estamos pagando la irresponsabilidad de sucesivos gobiernos y que la actual la acompaña. Es muy difícil el trato con PETA, hubiese sido diferente si se encontrase una interlocución más amena, más abierta, más diferenciada, no arrogante, de charlatanería, de soberbia y de números maquillados. Fíjate que hasta el día de hoy no hemos podido reunirnos las organizaciones de educadores. Hoy nos están imponiendo un protocolo que puede muy bien estar redactado. Hoy fuimos testigos de que recién se publicó el calendario, hoy 9 de febrero, el calendario escolar 2021. Y dentro de 2 días estamos ya en la institución educativa de los docentes. Evidentemente que si una persona con mayor conocimiento y bagaje en educación, es probable que su visión y su horizonte sea diferente también a un dogmático, soberbio, ególatra como tenemos hoy día lamentablemente en educación. Si se patea el tablero, una determinación drástica que genere un estrés, un crack así en todo el sistema, ¿podría marcar un antes y un después para el futuro o no? Yo creo que en tiempo de pandemia es muy difícil dibujar un panorama en ese sentido, pero es poco lo que hemos tenido en términos de orientación de parte de las autoridades para que el desenvolvimiento y la mirada también vaya a ser diferente. Si no se pudo intervenir en no más de 1.200, 1.300 instituciones educativas, de las casi 5.000, 6.000 que hoy todavía están en condiciones absolutamente de necesidad para repararlo o para refraccionarlo o para hacer nuevas estructuras. Evidentemente que se nota bastante no solamente la mala gestión, sino la ausencia de gestión y la ausencia de apostar a políticas de educación que puedan sostener el presente y el futuro de nuestro país. Por último, corren horas claves y muy tensas para la educación paraguaya, entonces, Gabriel, ¿no? No, evidentemente que sí, estamos sobre el reloj, como diría algunos, y estamos en carrera. Si nosotros esperamos casi 2 semanas, vamos a esperar al 22 de febrero para tomar claras determinaciones. En estas volvemos y en estas no volvemos. El Ministerio esperamos que vaya a publicar por su propia responsabilidad, la tiene que hacer. La organización sindical también lo va a hacer. Hoy culminamos una plenaria con la participación masiva de delegados de todo el país, de 2 días donde tomamos claramente determinación en pos de los intereses de la educación pública y en pos de los intereses de la mayoría de nuestro país. Gracias por este concurso, será hasta otro momento y mucha fuerza, muy gentil. Muchas gracias y a la audiencia. Gabriel también. Espínola, hacemos una pausa y seguimos haciendo Mano a Mano por C9N. Seguimos haciendo Mano a Mano, damos la bienvenida a Miguel Ángel Gaspar. Hola, un gusto tenerte en piso, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto, querido, buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a la audiencia, un placer para mí estar acá. Te volviste muy mediático, presentate por favor como alumno de grado. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Gaspar, soy ingeniero, me especializo en ciberseguridad, protección de datos, soy el director de Paraguay Ciberseguro, por ahí es donde más me conocen, a pesar de que nuestra empresa ya hace 21 años está trabajando en el mercado paraguayo en todo lo que tenga que ver con seguridad de la información, y entre la ley de protección de datos y el trabajo de Paraguay Ciberseguro hace 4 años y hoy ya 5 países
estamos tratando de marcar las pautas en lo que es defender a la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables en el ciberespacio. Si se te pide un dictamen sobre la virtualidad educativa en Paraguay, ¿cuál sería el informe? Bueno, pero ya estamos en horario fuera de protección al menor. Estamos mal, pero no solamente... esto es igual que las redes sociales. Todo lo que pasa en las redes sociales, la violencia, la segregación, la discriminación, no es por las redes en sí, sino porque ya estaban ahí y solamente se potenciaron por el hecho de Internet. Tenemos un mal sistema educativo hace muchísimo tiempo y la digitalidad lo único que hace es exponer ese sistema educativo pésimo. Entonces, el papá de la criptografía, para quienes estamos en el mundo de la seguridad, dice que si querés resolver tus problemas de seguridad con tecnología, no entendés ni la tecnología, ni la seguridad, ni tampoco entendés tu problema. Y es lo mismo con la educación. Si no podemos hacer que Internet sea una herramienta y solamente va a ser un medio para que transfiramos todos los problemas que hay en la vida física a la vida digital, y va a pasar lo que está pasando ahora. O sea que sencillamente sería como un reflejo de la sociedad en sus diversos estamentos, ¿no? Totalmente de acuerdo. El Internet ha cambiado la forma en que vemos al mundo y le dota a las personas de una necesidad de socializar, pero a la vez ahonda los procesos individuales. Ahí está. Hoy por ejemplo, quiero recordar a una persona que admiré mucho, que es el doctor Martín Moreno, que ha fallecido hoy, una de las mejores mentes en psicología y psiquiatría que hemos tenido, y él siempre hablaba de que necesitábamos en guaraní un tesapé. Es un camino de iluminación para poder entender que en estos tiempos de crisis tenemos que pensar más que nunca que si ayudamos, nos ayudamos entre todos. Bueno, y eso pasa con la educación. O sea que TESAPE, el concepto es alumbrar el camino, ¿no? Exactamente. Hacer una hoja de ruta. Hoy estamos empantanados, cuesta muchísimo, hablábamos recién con Gabriel, vos escuchaste atentamente. Él dice, lo que nosotros sabemos hacer es educación presencial. Independientemente a que pretendemos estar a la altura de una encrucijada, una circunstancia, no nos sale todavía lo digital o lo virtual, y encima que no tenemos luego infraestructura, red de fibra óptica, nada. ¿Es tanto así en términos técnicos o no? Pasa que técnicamente no estamos hablando de educación y anoté justamente esto para poder explicarlo. Fíjense que durante todo lo que va de este 2021 y el final del 2020, hasta hoy día a las 22:25 de la noche, no hemos hablado de la oferta educativa. Ni el ministerio ni los gremios han hablado de la oferta educativa. Estamos hablando de cómo gestionar los recursos del Ministerio de Educación, pero no hemos hablado de la oferta educativa. Eso tiene que entristecernos porque significa que vamos a volver a replantear este año la misma oferta educativa que tuvimos en el 2020, en el 2019 y así para atrás. Y cuando hablan, por ejemplo, de un modelo híbrido, que es lo que le quería decir hoy en el Atuiguazú y ahora también acá este señor, fíjense que estamos hablando de un modelo híbrido mezclando conceptos cuando hay 4 modelos híbridos. Y los anoté para contarlos. El híbrido semipresencial de clase invertida, donde los chicos se dan vuelta en un día uno, un día otro. El modelo de rotación por estaciones. El modelo de laboratorio de rotación para el tema de los colegios técnicos y el modelo híbrido educativo de rotación individual. ¿Y por qué no tiene sentido en nuestro país? Porque en los últimos 10 años nos hemos dedicado con nuestro sistema educativo a asesinar a la gente que es autodidacta. Le hemos cerrado las puertas a la gente que es autodidacta, los hemos hecho dependientes de un sistema nefasto. Y hoy que estamos en pandemia le decimos, señores, tenemos que ser autodidactas. O sea que es como una época pasada se le cuestionaba al chiquito que intentaba hablar guaraní, sin embargo hoy se potencia aquella posibilidad y se presenta cada vez más distante y remota. Bueno, dijiste 4 sistemas híbridos. Lo híbrido, primero para entender qué es. Es la posibilidad de que coexista la clase presencial con un fuerte aporte tecnológico de calidad de plataformas para que ese aprendizaje sea concretado. Y cuando hablo de plataformas me refiero a entornos en el ciberespacio que permitan que primero se proteja a la comunidad educativa, la identidad, la privacidad, los datos, y que segundo le permita al alumno, al docente que está aprendiendo en este modelo presencial y digital, que en realidad tenga las herramientas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Entonces,
WhatsApp con PDF no es híbrido, no es un modelo de aprendizaje. Las fotografías o los videos en TikTok o en Instagram para que el docente pueda decir, mi alumno bailó, mi alumno hizo gimnasia, ya cumplió, eso no es aprendizaje. Entonces tenemos que empezar a entender la tecnología como una herramienta y a buscar plataformas. La plataforma del MEC, de la que tanto habla el señor ministro, solamente el 30% de los alumnos tuvieron acceso a esa plataforma. Y otra vez, de ese 30%, el 68% fue vulnerado por terceras personas que accedieron a ellos estando en sus casas, con su internet y con sus padres. Entonces, o sea que todo cuanto se tiene no sirve. No es que no sirve. No estamos teniendo un rumbo en cuanto al uso correcto de la tecnología en aula. Yo les cuento lo que yo creo que hubiera sido interesante hacer. El tiempo es una construcción y la pandemia destrozó nuestros tiempos. A diferencia del año pasado, este año tenemos un enemigo más, que es que los padres están trabajando fuera de las casas, porque el año pasado estábamos todos encerrados. Entonces, mal que mal, el papá y la mamá estaban con su hijo. Hoy ya no están. O sea, esa variable va a conspirar incluso para que sea peor. Totalmente, porque el hecho es que lo que hubiéramos hecho el año pasado, yo sé que ya pasó, pero lo que hubiéramos hecho es parar la pelota. No importa si decíamos, vamos a comenzar la clase en julio, claro, y vamos a terminar en noviembre, pero ahora, vamos a hacer bien. Ahora pinta otra vez como para que verdaderamente, al menos este primer semestre, sea perdido. Y es lo que hoy le decíamos en el Antiguazú y nunca nos leyeron cuando estaban leyendo esto. ¿Cómo es posible que hoy vengan a decirnos, van a ir los chicos, si alguien se contagia tenemos identificado y vamos a crear la excepción y no va a venir más? ¿Por qué no hacen al revés e identifica quiénes son los chicos que viven con grupos de riesgo y esos chicos no van a ir a presenciales? O sea, que evitar que el mal vaya, no que retornen es lo que todo se hace en todo el mundo. Si ahora, un chico tiene un grupo de riesgo, no va a presenciales porque puede contagiarse, no tener síntomas y matar al abuelo, matar al papá que es obeso, matar a la mamá que tiene lo que fuera. Y eso es lo que hacemos. Y Paraguay no está tan mal en la región. Si uno hace un paralelismo, decime un país que tendría que servirnos como referencia en Latinoamérica. Como referencia, Uruguay, por excelencia. Acá cerca. Uruguay está acá cerca. ¿Colombia Chile, qué tal? Colombia, México, están trabajando muy bien con eso. Le comentaba a usted fuera de micrófono que hoy recibimos una mención especial del Ministerio de Educación del Gobierno de Bolivia por nuestro trabajo con los educadores desde la empresa Google, más de 36.000 personas capacitadas durante el 2020 en el tema de ciberseguridad en clases digitales, y acá ni siquiera podemos acercarlo al ministerio. Ahora, esos países ya venían trabajando antes de la pandemia y fueron sorprendidos y actualmente activaron más el mecanismo y reaccionaron en consecuencia. No, esta pandemia lo que hizo es desnudar la diferencia entre la educación pública y la educación privada, para empezar. En todos nuestros países latinoamericanos esto es lo que se vio, y la educación privada reaccionó mucho antes que la educación pública, salvo honrosas excepciones como Uruguay, Chile, Colombia, algunos sectores de Bolivia y México. Pero, por ejemplo, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina mismo, son países que han desarrollado el concepto de la red nacional de fibra óptica, y eso les permite tener conectividad efectiva. Entonces los chicos pueden ir, aunque sea en la zona de la escuela, a tener internet para poder desarrollar las clases como tiene que ser. Insisto, porque acá va de la mano. Primero, el talento docente. Ustedes, los especialistas en tecnología, después vamos a hablar con el doctor Mateo Valmeli sobre qué es lo que recomiendan los trabajadores de blanco. Si se diese un dictamen y tuviésemos un ministro abierto, afable, no testarudo, como lo es PETA, ¿qué se podría recomendar? Porque está el diagnóstico, está de hecho la receta. ¿A qué remedio hay que apostar? Porque evidentemente, porque eso es lo que están pintando, estos primeros meses no van a servir para el reajuste que ya no se hizo luego en el 2020. Estabas hablando de que se pretende pintar muy bien, están las góndolas, pero no sabemos qué mercadería ofrecer. Tal cual. Como primera medida le pedimos que no volvamos a cometer el error del 2020 de llenar a los chicos de materias inservibles. Estamos en pandemia, no puede ser que haya colegios que sigan teniendo 18 materias, entre las cuales se hallan materias como el peinado del pelo del lobo estepario ruso en San Lorenzo y cosas así que no tienen sentido. Entonces, primero reducir la cantidad de materias para que los chicos puedan centrarse en asignaturas que le permitan saber, conocer y desenvolverse, y que el año haya valido la pena. Porque analizando el 2020 los chicos ni siquiera pueden leer de corrido,
hacer operaciones matemáticas y algunos ni siquiera se acuerdan de lo que dieron en marzo y en abril, y eso es grave. De esa evaluación nos está hablando y seguimos con el mismo tema. No es justo cumplir el calendario por cumplir. La vez pasada escuché en radio el desarrollo de este concepto porque también tendemos a confundir. ¿Educación virtual qué es? Cuando hablamos de educación virtual, para nosotros, tecnólogos, estamos hablando de una educación en donde hay un proceso sustentado por tecnología, hardware y software, que permite que los alumnos estén viviendo una realidad que no es la que en donde están. Entonces, a través de cascos, lentes, guantes, botas, vos podés hacer que el alumno esté paseando por el Vaticano, en el Museo del Louvre, o esté viviendo la batalla de Waterloo, por ejemplo, en Francia. Pero hay un país que desarrolla ese tipo de tecnología ya a estas alturas. A esta altura sí, Francia, Reino Unido, Norteamérica. O sea que acá tenemos espacios en Chile, hay escuelas en Uruguay para el tratamiento de fobia, facultad de psicología, hay muchísimos. O sea que en puridad del concepto tendría que englobar, por ejemplo, la Guerra Grande, 1870, se pone un casco o de última una proyección y ahí como que se vive otra vez ese momento, ¿no? Recreado. Esa es la posibilidad. O sea, no hay que decir entonces educación virtual. ¿Cuál es el término digital. exacto, el vocablo que hay que... Digital. 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 Y ni tan siquiera lo digital no sale. Y no, porque ahí fíjese, por ejemplo, Roberto, le pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo que se haga una alianza con el sector técnico, porque usted sabe que Paraguay es uno de los más grandes exportadores de software de la región. Entonces, siempre pongo el ejemplo de este profesor en Nueva Zelanda, profesor de historia, que le tocó un grupo de adolescentes. ¿Y qué hizo el tipo? El tipo, eso fue hace como 5 o 6 años, vio que a estos adolescentes les gustaban las historias de zombies, por ejemplo. ¿Qué hizo? Se fue a la Facultad de Ingeniería, tomó un juego de zombies y dijo, vamos a jugar con esto, se llama gamification, la técnica, e hizo que los chicos jueguen a matar zombies por toda Europa, pero para poder pasar de etapa tenían que responder preguntas de historia. ¿Qué consiguió? Que los chicos estudien historia. O sea que lo lúdico generalmente va de la mano con el aprendizaje. Totalmente. Porque desarrolla justamente la creatividad. Totalmente, hay que aprender jugando y volver a los orígenes, e Internet es una herramienta poderosa. Hay que buscar alianzas estratégicas para poder desarrollar juegos que permitan que los chicos, a la vez que están estudiando, también puedan tener esparcimiento, porque hoy nuestros alumnos están pasando entre 10 y 12 horas al día frente a las pantallas interconectadas, y eso está mal. Ya para redondear, al final tiene razón Gabriel Espínola cuando dice nosotros estamos preparados porque venimos haciendo por años educación presencial. ¿No hay manera de revertir eso en lo que resta de este año que apenas arranca? Yo creo que sí, pero requiere algo que se llama valentía y decisión política. Valentía del ministerio, valentía de los gremios, valentía de los padres para decir hasta acá llegamos. Y no tener miedo a tomar una decisión drástica como decir vamos a parar todo 2 o 3 meses y a reorganizarnos y a hacer de vuelta, aunque nos tome 2 o 3 años tener un nuevo sistema educativo, pero vamos a centrarnos en las cosas que van a hacer que los chicos aprendan. Hoy los chicos perdieron el 2020, eso está demostradísimo. No hagamos, por favor, que pierdan este 2021. O sea que hay que parar ahora, en febrero todo. Yo le pedí hoy en todos los medios, y vuelvo a usar su programa, Roberto, para decirle a la gente del ministerio, por favor, retrasen el inicio de las clases, reveamos esto con gente que sabe, que tiene otra perspectiva, que no son caprichosos, y veamos en realidad cuál es la situación de las escuelas y colegios, sobre todo la parte pública. ¿Y cuándo tendría que arrancar? Recién cuando estén dadas esas condiciones. Y si no, vamos a ir rengueando. Al menos tener el respaldo de las vacunas, al menos tener el respaldo de que el ministerio pueda saber qué chicos viven en sectores o en grupos que son muy vulnerables para que ellos no vayan a clases presenciales, al menos tener el entrenamiento, porque hoy soltaron este plan y escuché que le decían vamos a hacer simulacros. ¿Cómo vas a hacer un simulacro si hoy soltaste el plan y no lo tomaste como materia durante meses para que internalicen todos los miembros de la comunidad educativa? ¿Cómo se hace este tipo de protocolo? Eso no es un protocolo, es tomar y arreglate otro PDF más. Eso es lo que pedimos que ¿Por qué nos complicamos tanto si así de fácil fuese la solución, Miguel? Porque no le damos importancia ni a la educación, ni a los chicos, ni a la educación de los chicos, ni a la seguridad de los chicos. Creemos que no va a pasar nada, que tenemos que cumplir un calendario, y si miramos, y esto me hago responsable, si miramos desde afuera, el Ministerio de Educación es la inmobiliaria más grande que tenemos, el comedor más grande que tenemos y en muchas ocasiones uno de los operadores de negocios más grandes que tenemos. Entonces no quiero pensar que viene por ahí el tema. Haciendo el paralelismo, ¿qué dice la experiencia de otros países que pudiésemos copiar, emular, ya que estamos en crisis? Voy a tomar el ejemplo de Francia, con quien estamos trabajando muy de cerca.
El gobierno francés inicia este 2021 diciendo: nos vamos a ocupar fuertemente de la salud mental de nuestros alumnos, de la salud mental de nuestra comunidad educativa, y vamos a sacar a los psicólogos a trabajar. Entonces, volvemos gradualmente a lo presencial, pero para eso vamos a identificar quiénes están en grupo de riesgo, vamos a monitorearlos y a pedir la asistencia de los padres. Es la única manera. Y si tenemos que volver a las casas, va a ser con asistencia psicológica, porque 1 de cada 5 niños franceses, en el caso de Francia, ha terminado con una depresión profunda. Claro. Y un índice que ellos no tenían. O sea que la pandemia no solamente perjudicó la formación académica, sino también internamente, tanto chicos como padres terminaron averiados psicológica y mentalmente. Totalmente, se ha potenciado un concepto que se llama ciberadicciones. Somos una sociedad de ciberadictos, y con este 2020, en donde los chicos pasaron entre 10 y 12 horas frente a la pantalla, lo único que hicimos fue potenciar eso. Y me pasa en los colegios a los que estoy yendo a dar las charlas de ciberseguridad y de educación digital, que veo que entre el 80 y el 90% de los docentes, cuando hago la pregunta, están más gordos, por ejemplo. Entonces hay daños colaterales que van desde la psiquis hasta el físico, problemas de sueño, trastorno cognitivo, todo ese tipo de cosas. ¿Te animás a soltar nombre de colegios de la red de instituciones privadas que sí están en condiciones de desarrollar clases dentro de la normalidad que pueda significar el concepto de pandemia? Y los colegios diferentes en cuanto a educación, el Inter, el Liberty, el San Ignacio, el Cristo Rey, los colegios de la comunidad de María Auxiliadora. ¿El CDI? CDI, sí, porque son colegios que, primero, el concepto educativo es diferente en cuanto al enfoque de la educación, y segundo, que han internalizado el proceso de la tecnología, no ahora ni antes con la pandemia, sino desde antes. Hay incluso colegios que vienen trabajando con Linux, con software libre, que no tiene miedo a que los chicos desarrollen aplicaciones. El mismo colegio técnico está trabajando muy bien. O sea que se activó nomás el generador y entraron obviamente a transitar por eso que ya venía manejando como un plan B. Exactamente, comenzaron a trabajar de esta manera. No hay que tener miedo. Acá el miedo es el que nos hace quedarnos quietos y pensar que mantenernos en el establishment educativo va a hacer que las cosas mejoren o pasen. Hasta que pasen volvemos a ver cómo ahora esta es la oportunidad para tomar una decisión, patear el tablero, como dijo usted, mandar a la miércoles el sistema educativo y decir: vamos a comenzar de nuevo. Yo sueño, por ejemplo, con que en la escuela y colegio les enseñemos a los chicos programación. Sí. No importa que no sean informáticos después. Usted es periodista, estudia programación, va a ser su propia herramienta de periodismo, va a ser su propia herramienta hasta de cocina si quiere, pero estructurar el pensamiento, tener lógica, volver a leer y sobre todo volver a entender lo que leemos. Ese es el mejor termómetro para saber que el 2020 fue un fracaso. ¿Usted como padre dejaría que sus hijos vayan a la escuela? No. Optaría por la posibilidad de que aprenda en casa. Que aprenda en casa, que haya un sistema híbrido, reforzar la parte física, psicológica si hace falta, pero la afectividad se puede ver de otras maneras, y yo no podría asegurar el bienestar de mi propio hijo si es que yo no sé cuáles son las condiciones que tiene el colegio, por más que me asegure que sea así. Hoy, así como están las cosas, no. Y si no hay una vacuna, tampoco. O sea, por lo menos tengamos el respaldo de la vacuna, por lo menos tengamos el respaldo de bases de datos científicas que digan en qué situación estamos en Paraguay, pero hoy no tenemos ese respaldo. Miguel Ángel Gaspar, sos un capo, ¿eh? Gracias por la invitación. Gracias a vos por todos. esta noche. A la vuelta hablamos con el doctor Tomás Mateo Valmeli. No se mueva de C9N. Doctor Tomás Mateo Valmeli, un gusto tenerlo al aire. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a tu gran audiencia. ¿Sus hijos van a ir o no al colegio? Y ya no tengo hijos en edad escolar, tengo hijos en edad universitaria, ya finalizando la universidad. ¿Cuál sería su recomendación para los más pequeños? Y depende de cómo estén las instituciones sanitarias. Yo creo que nosotros tenemos que tener una regla general, pero con particularidades. En primer lugar, no todas las regiones del país están con la misma prevalencia en el porcentaje de infectados por coronavirus. Por lo tanto, no podemos meter en la misma bolsa a todas las regiones del país. Hay que poder diferenciar eso y hacer programar el tipo de instrucción que reciban los chicos de acuerdo a la prevalencia de la región, ciudad, pueblo, barrio donde se encuentren. En segundo lugar, no debemos olvidar de que han aumentado increíblemente las demandas por abuso intrafamiliar.
no solamente del orden sexual, sino de todo tipo durante el año 2020. De hecho, en el mes de enero hubieron más denuncias por maltratos familiares que en todo el año 2020. Nosotros vamos a comenzar a ver las secuelas de la pandemia en el 2021. En tercer lugar, los niños no solamente aprenden de las instrucciones educativas, sino también aprenden de la interacción con sus pares y con otros niños. Entonces hay que ver cuáles son aquellas instituciones educativas que se han adaptado en forma adecuada a los protocolos sanitarios y aquellas que estén en condiciones de formar burbujas sociales, de tener agua y jabón para el lavado de manos, de tener un ingreso y una salida escalonada, un transporte inclusive diferenciado para los niños y sus cuidadores para trasladarse al colegio y del colegio a la casa. La educación a los padres, porque aquí la planificación no solamente tiene que ser dentro de la escuela, sino tiene que ser al salir de la escuela, al llegar de la casa, cuál debe ser el comportamiento. Entonces, si estas condiciones están dadas y las instituciones sanitarias están modernizadas, tienen espacios para recibir instrucciones educativas con ventilación natural, tienen baños modernos, agua potable, jabón, alcohol gel, toallitas desechables, y los niños están concientizados y educados al buen uso del tapaboca, yo creo que se pueden producir burbujas sociales y hacer un sistema híbrido, porque está demostrado que la educación 2020 fue prácticamente un año perdido. Primero que nada, hay que cuadricular, entonces establecer muy bien los criterios por zonas, fichar las instituciones con asteriscos y avanzar en consecuencia. Sin embargo, hay sindicatos docentes que dicen definitivamente nosotros no vamos a asistir a las clases, la virtualidad es un plan D. No se contempla dentro de lo que pueda significar el soporte tecnológico y la capacidad que nosotros tenemos pasa por experiencia propia. Estar en clases es lo que sabemos hacer. Ahí es donde se complica y evidentemente que si de por sí le cuesta al ministerio establecer barrios tan siquiera vulnerables, ¿cómo hacer para llegar hasta esas familias que virtualmente puedan tener a infectados que puedan llevar el virus a los colegios? Mira, dos cositas importantes. Es importante que la ciudadanía sepa que los niños son mucho menos afectados que los adultos por una cuestión fisiológica. Tiene el 50% de receptores en menor cantidad para la fijación del virus a las vías respiratorias. Por lo tanto, el niño puede infectarse, pero habitualmente no es afectado en forma severa, no llega a un estadio de enfermedad. Es cierto que existe el síndrome inflamatorio post-COVID multisistémico que hemos visto frecuentemente en este último año, que es una complicación que se presenta en los niños post-COVID, pero habitualmente el niño no es afectado en forma severa. En segundo lugar, el gran peligro aquí es no que el niño se infecte o se enferme, sino que el niño, una vez que vuelva al hogar, sea un delivery, un transmisor del virus a otros pacientes vulnerables. Por eso es importante definir, en primer lugar, ¿cuál es el niño vulnerable? El niño vulnerable, el niño enfermo con patología crónica no debe asistir en forma presencial a clase. El maestro en grupo de riesgo, mayor de 60 años o que tenga alguna vulnerabilidad, tampoco debe asistir a clases presenciales. Tiene que hacer en forma telemática o a través de virtual. Hay que ir diferenciando los grupos. Tenemos que comenzar a poner en marcha, es decir, se tuvo que haber planificado esto ya durante todo el 2020. Hoy tendría que estar todo bien establecido, bien compacto. ¿Cuáles son las regiones del país con baja incidencia? ¿Cuáles son las escuelas? ¿Qué número de alumnos tienen por escuelas? ¿Cómo se van a formar las burbujas sociales? Si se va a hacer un sistema híbrido, ¿en cuántos grupos se van a dividir de acuerdo al número de alumnos por aula? Si va a ser semanal, el intervalo va a ser semanal, bisemanal o trisemanal. Es decir, hay muchas cosas que en la comunicación es nuevamente un déficit brutal, donde hoy en día los padres no saben si aceptar el sistema presencial, el sistema virtual o el sistema híbrido, porque desconocen las condiciones en el cual, uno, su hijo van a ir de la casa a la escuela, dos, cuál va a ser la situación dentro de la escuela, y tres, qué deben hacer ellos posterior a la escuela.
Entonces realmente hay muchas incógnitas, Roberto, que yo tampoco te puedo contestar. Claro. Yo sí estoy en comunicación con muchos docentes y educadores, con muchos padres. Todos tenemos las mismas incógnitas. No te olvides que el 10% de las escuelas públicas no tenían baño diferenciado ni baño moderno, ¿verdad? Un tema importantísimo es el transporte de los niños. No se ha tenido en cuenta hacer un transporte diferenciado. Es decir, si de tal hora a tal hora, tales líneas solamente van a tener pasajeros vestidos de uniforme con sus cuidadores. Entonces vos ahí diferencias y no mezclas los riesgos sociales de los niños con otros trabajadores o con otros individuos que van a realizar otro tipo de actividad. Había muchas cosas que hacer que yo creo que no se hicieron, están en deuda, y hoy estamos casi como al inicio de la pandemia del año pasado, que no sabíamos qué hacer con educación, que no sabíamos qué hacer con lo laboral, que no sabíamos qué hacer con lo social, que no sabíamos qué hacer con lo sanitario. Si nosotros vamos a esperar inmunizar y crear inmunidad de rebaño a través de una vacuna, entonces podemos decir que el 2021 los niños no van a volver a clase. Esta no tiene que ser la meta. No vamos a vacunar el 70 o el 80 o el 85% de la población en el 2021 bajo ninguna condición. Es más, está llegando la segunda quincena de febrero y todavía no tenemos ni noticias de cuándo posiblemente puedan llegar las vacunas. Estamos hablando que si cuando lleguen las vacunas se van a poner 25,000 dosis semanales en 63 centros de vacunación, eso es muy poco. Si vos haces un cálculo, eso va a tomar prácticamente 2 años inmunizar a la población. No es un país organizado como Chile, que en un fin de semana puso 500,000 dosis y que calculan que para mayo van a tener 15 millones de chilenos inmunizados y que tienen hoy 10 millones de dosis en stock. Nosotros no tenemos ni una sola vacuna, por lo tanto, si una de las de los indicadores es poder inmunizar a la población, este año es un año perdido desde el punto de vista educacional. Es lo que decía justamente uno de nuestros entrevistados en esta noche, que no se tendría que descartar esa posibilidad de patear nomás y arrancar allá por junio cuando se tenga mayor seguridad y se vea cómo avanzamos con el plan de vacunación. ¿Usted cree entonces que, al menos si se parte de esa premisa, hay que considerar como perdido este 2021 porque eso no va a ocurrir, no va a pasar? No va a pasar eso y yo creo que es al revés la cosa. Yo le estuve escuchando a tu entrevistado, a Miguel Gaspar, sí. ¿Verdad? Mi respeto para él. Creo que comenzar a mitad de año va a ser justo el momento donde nosotros podemos tener nuevamente un impacto de la pandemia. Por el frío. Porque son los meses de otoño e invierno, donde habitualmente hay mucha transmisión de virus respiratorio. No solamente del SARS-CoV-2, sino también el sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, y así te puedo citar un sinnúmero de virus que habitualmente, por las condiciones climatológicas, el descenso de la temperatura, ¿verdad? Mayor aglomeración de gente en lugares cerrados, hace que haya más transmisión de virus respiratorio. Yo, si hubiese sido autoridad, hubiese iniciado las clases lo más cercano al inicio de año para poder ganar estos meses de calor, de verano, ¿verdad? Donde nosotros estamos viendo que está bajando la incidencia de los positivos testeados diarios y que estamos teniendo un mejor control a nivel del sistema sanitario, con sus grandes deficiencias. Pero esto muy probablemente pueda tener un ascenso luego del mes de mayo y junio, donde ahí realmente comienza a haber circulación viral y probablemente nosotros podamos tener un repunte del coronavirus. Doctor, anoté 2 cosas, que los niños entonces, bien se sabe, de hecho no hay vacuna todavía para los chiquitos, pero fisiológicamente ellos reaccionan de otra manera ante los contagios. ¿Y qué hacer con los adolescentes que generalmente también están en una etapa muy especial de la vida? Muchos son muy desatentos. Acá hay que exigir el mayor de los controles y por sobre todo cuando se pretende desarrollar ese concepto de burbuja, como que cuesta entender. ¿Usted cree que hay que volverse mucho más puntillosos con ellos, insistir, hacer como una suerte de orden cerrado en cuanto a lo que pueda significar soltarlos a ellos para compartir otra vez como habitualmente lo hacían dentro de una institución como parte de una comunidad educativa? Yo creo que los adolescentes ya están en condiciones
de asumir su responsabilidad social y ciudadana. Creo que tuvieron un año de tiempo para recibir la instrucción y han visto lo que ha pasado en el mundo entero y lo que está pasando en sus núcleos familiares. Han visto el esfuerzo de sus padres, el sacrificio que hizo el pueblo paraguayo, el sacrificio que hicieron ellos durante un año prácticamente de encierro, y creo que están con la conciencia de que ellos pueden tomar las medidas sanitarias, que son muy sencillas. Es usar el tapaboca en forma adecuada, evitar aglomerarse en sitios cerrados y mantenerse de distanciamiento físico. Yo creo que el problema está más en los niños pequeños del primer ciclo, no tanto en el segundo, el tercer ciclo y en los universitarios. Yo no entiendo por qué también las universidades no van a abrir sus puertas, siendo que nosotros tenemos ya adultos jóvenes de 20, 25, 26 años que van a las universidades y tienen la conciencia social, la conciencia ciudadana, la inteligencia y el aprendizaje de que ellos cuidándose nos cuidamos entre todos. Es decir, yo creo que tenemos que darle un voto de confianza a nuestra juventud. Acá hubo un pacto intergeneracional. Ellos nos cuidaron a nosotros con su comportamiento durante todo el año 2020 y nosotros tenemos que cuidar este país de manera a no dejar grandes brechas económicas, educativas, sociales y crisis que luego ellos tendrán que poner pecho frente a las mismas en el futuro. Bueno, doctor, suena muy bien eso y al fin y al cabo hay que darles ese voto de confianza. Con los chiquitos se complica un poco más. Usted como pediatra, a esa mamá que está viendo y dice yo voy a hacer lo que el doctor Mateo Valmeli menciona esta noche, ¿cuál es el dictamen? ¿Nos vamos a clase o apostar por la virtualidad que según Miguel Ángel Gaspar no existe en Paraguay, por la falta de tecnología? El sindicalista que compartió con nosotros el primer tramo, Gabriel Espínola, del sector docente, decía, ya no hay manera, solidaridad es una cosa, pero no puede volverse un uso, una costumbre que nosotros tengamos que cargarle saldo a nuestros teléfonos para virtualmente desarrollar nuestras clases. Bueno, estoy de acuerdo con ellos en la cuestión de virtual, eso fue un fracaso, ahí no está en condiciones. La situación no da para eso, no hubo preparación y no hay tecnología para lo mismo. En segundo lugar, quiero hacer referencia que las consultas por trastornos emocionales han aumentado en 7 a 10 veces en los consultorios pediátricos y eso es el impacto de un año de pandemia, de encierro, de cuarentena de 7 meses que comenzó el 10 de marzo hasta el 5 de octubre y hasta hoy día tenemos restricciones todavía. Los más perjudicados fueron los niños, los más sacrificados fueron los niños. En tercer lugar, yo sí le doy el consejo a las madres que si la institución educativa está en condiciones sanitarias de albergar a sus niños, que manden a sus niños a clase y que conozcamos el protocolo educativo de las instituciones. Por ejemplo, si vos tenés en un aula 30 niños y dividís en 2 grupos A y B, el grupo A va una semana, el grupo B queda en su casa en forma virtual. A la semana siguiente el grupo B va a clase y el grupo A queda en forma virtual. También es muy importante, tenemos que focalizar cuáles son las materias esenciales. No hace falta que el niño reciba 15, 18 o 20 materias diferentes, siendo que acá hay que darle prioridad a las básicas, las matemáticas, el lenguaje, la escritura, la lectura, la comprensión y muy probablemente aquellas materias que sean más superfluas, como todos conocemos dentro del programa educativo que existe, eso sí se podría hacer de una manera virtual o de una manera indirecta con colaboración de los padres que tanta colaboración han puesto empeño, dedicación durante el 2020 y que realmente requieren unas felicitaciones por parte de toda la ciudadanía. Porque no te olvides, tenemos 2 millones de niños que van a asistir a clases. Sí. Son 2 millones de niños que muchos de ellos recibieron injuria intrafamiliar. Son niños que no interactuaron, son niños que están con trastornos emocionales, son niños que necesitan estar con sus pares. El aprendizaje no solamente consta de la instrucción educativa, sino de la vivencia y de la convivencia. Por lo tanto, yo creo que si las instituciones están adecuadas y los programas y las planificaciones se adecuan a las medidas sanitarias,
este es el momento de iniciar. Y muy probablemente, dependiendo de cómo vaya la evolución de la pandemia y el ingreso de la inmunidad comunitaria a través de la inmunización en el transcurso del 2021, nosotros podremos ir evaluando cada mes, cada 2 meses, para poder ir hacia atrás o seguir yendo hacia adelante. Doctor, como siempre, muchas gracias por su autorizado análisis. Hemos aprendido y mucho. Finalmente creo que desentrañamos de alguna u otra manera. Algunos ven el vaso semivacío, otros semilleno, pero va a depender entonces del criterio, la intuición y por sobre todo la inteligencia de cada núcleo familiar y todos como parte de una sociedad organizada. Feliz descanso y muchas gracias. Muy amable. Roberto, eso es importante lo que dijiste, tener el discernimiento, discutir y llegar a un acuerdo. Nunca hubo eso durante la pandemia por las autoridades del Ejecutivo y las autoridades en general. Nunca se escuchó, nunca se pidió opinión. Yo hice una pequeña encuesta, 51% quería el sistema híbrido, 41% virtual, solamente 8% presencial. Fuerte abrazo, muchas gracias, muy amable, ¿sí? Hasta luego. Abrazo, Roberto. Tomás Mateo Valmeli, otro capo en esta noche, mano a mano, ajustándose 60 minutos de mucha información. Nos reencontramos en otro momento, sigan en sintonía de C9N, el canal que nunca para. Buena suerte.